vamos a meditar en esta palabra, pides y no recibes, porque aquí promovemos la oración, aquí enfatizamos sobre la oración, pero algunos en la oración piden y no reciben, y eso es lo que dice Santiago. Santiago 4:3. Adelante, Ariel. Creo que fue Ariel. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Traigo la otra versión de la Nueva Traducción Viviente. A ver, Carlos, vuelva a leer, pero ahora en esta versión, por favor. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Vamos a leer una tercera versión y le voy a pedir a Adrián Espíndola que lea esta tercera versión, es la Dios habla hoy. Adelante, Adrián, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Wow, gracias, Adrián. Amados, Adrián, ya que tienes el micrófono abierto, haz una oración más para presentar esta enseñanza al Señor y que nos llegue hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Adelante. Amén. Gracias, Padre amado, una vez más por esta reunión en familia, a donde podemos ser ministrados por ti. Gracias, Señor. Gracias por tus enseñanzas, Señor, que en tu amor y tu bondad nos permites crecer día a día, nos aumentas la fe, nos concedes, Señor, por medio de tu palabra, la fe que viene por el oír. Capacítanos, entrénanos y que nuestra vida esté a tu entera disposición para poder bendecir a los demás, Señor, sabiendo cada día más de ti. Bendice a cada oyente, a cada participante en esta reunión, Dios mío, que podamos seguir continuando y siendo cada vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por años, mis amados, quiero confesarles que este versículo de Santiago 4:3 me molestaba un poco. Me inquietaba, me causaba sentimientos encontrados en mi corazón porque decía, no piden, en el versículo anterior, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal. Y yo decía, pues ¿cómo? Si no tengo es porque no pido y cuando pido mal, pues entonces ¿cómo se pide? Y precisamente por eso es que quiero compartir esto con ustedes, mis amados, porque hay un amigo que tengo acá en México que siempre dice que en el pedir está el dar. Y me llama la atención esa expresión, en el pedir está el dar, y tiene relación con esto que Santiago escribe. No tienes porque no pides, y cuando pides no recibes porque pides mal. Parece como una especie de trabalenguas, pero no, mis amados. Muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta precisamente por no entender esto que está escribiendo Santiago. ¿Qué es? Primeramente, ¿cuál es la motivación de nuestra petición? Segundo, ¿cuál es el propósito por lo cual estamos pidiendo lo que estamos pidiendo? Tercero, que es lo mismo, estoy como sinónimos, ¿cuál es la razón? Porque la motivación, el propósito y la razón por la cual estamos pidiendo lo que estamos pidiendo es como se define la respuesta. O sea, no todo lo que pedimos lo recibimos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Si quieres algo, pídeselo a Dios, pero pídeselo bien, revisando bien cuál es la motivación de tu corazón. ¿Cuál es el propósito por lo cual estás pidiendo lo que estás pidiendo? ¿Cuál es la razón? Y el primer propósito, razón o motivación debería de ser el reino de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo tiene que ver con el reino de Dios, porque así es como comienza la oración que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Si lo que yo pido tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver para bendecir el reino de Dios, tiene que ver con el, válgame la redundancia, con el reino de Dios, pues la respuesta está garantizada. Número 2, cuando pedimos algo conforme a su palabra, algo que ya me han escuchado muchas veces decir es que no, un error de la oración es que la oración no se trata de nosotros, no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién es Dios, no se trata de nuestros problemas, se trata de sus promesas. Voy a tratar de explicarlo. Muchas personas enfocan la oración en sí mismos, en quiénes son ellos. Señor, no soy nada, no entiendo nada, no sirvo. No, hermanos, la oración no se trata de quién eres tú o de quién soy yo, se trata de quién es Dios. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Eterno, tú eres mi Padre, mayor eres tú, que estás con nosotros que el que está en el mundo, y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre enfocados en Él y en lo que Él ha dicho en su palabra. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oramos conforme a su palabra, cuando oramos conforme a lo que Él ha dicho, cuando oramos conforme a sus promesas, la respuesta la tenemos garantizada. Por ejemplo, en vez de decir, Señor, estoy enfermo, me duele aquí, cuidado. ¿Por qué? Porque la oración es tan poderosa que depende de lo que ores, es lo que vas a recibir. Si estás orando, estoy enfermo, seguramente te vas a poner más enfermo. Por eso muchas personas dicen, oro y me va peor, porque estás orando de forma equivocada. Lo que oras es lo que recibes. Por eso yo a veces, un poquito como de broma, digo, dime cómo oras y te diré quién eres. Y también digo que yo no necesito ser un adivino para saber cuál es tu futuro. Tu futuro depende de cómo oras. Y si no oras, no tienes futuro como creyente, porque la oración es la base. ¿Cómo se vivifica la palabra? Sabemos por la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿por qué no es viva y eficaz en muchos? Porque es la oración dirigida por el Espíritu Santo, la oración correcta, la que vivifique esa palabra en nuestras vidas. Por eso es importante orar palabra de Dios. En vez de estar orando, Señor, estoy enfermo y me duele, tú te enfocas en Dios. Tú eres mi Padre, tú eres mi sanador, tú eres quien sana todas mis dolencias. El Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, por sus heridas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido sanados. Cuando nos enfocamos en Dios, en quién es Dios y qué ha dicho Dios, la oración se vuelve poderosa, eficaz y tiene respuesta. Porque de hecho la respuesta ya está en su pura promesa. Por eso es importante buscar promesas a nuestras necesidades para no estar orando nuestras necesidades. Por ejemplo, en vez de decir, Señor, no tengo dinero, no tengo para pagar. Si usted sigue orando que no tiene dinero y no tiene para pagar, le aseguro que no va a tener dinero y no va a tener para pagar porque está orando de forma incorrecta. Entonces, en vez de orar en mi problema, en mi necesidad, me enfoco en Dios y en sus promesas. Tú eres mi Padre. Y si nosotros podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más tú darás buenas cosas a los que te lo pidan, y tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué creen que sucede? Pues que Dios suplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo cumple, y cuando oramos conforme a lo que Él ha dicho, ya está cumplido. Cuando tú le dices, Padre, tú has dicho, y Él dice, bien has dicho lo que yo he dicho, y como tú has dicho lo que yo he dicho, hecho está. Parece como un trabalenguas, pero no. Cuando decimos lo que Él ha dicho, Dios está comprometido con su palabra. Y cuando oramos conforme a lo que Él ha dicho, hecho está. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante memorizar versículos. Por eso es importante ir como haciendo una colección de promesas. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si estoy enfermo, estas son las promesas, estos son los versículos, estas son las palabras que Dios ha dicho. Si tengo una necesidad económica, estos son los versículos, estas son las palabras. Hoy en día, hermanos, es un poco más fácil que cuando yo comencé la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Hoy en día, tú consultas ahí en Google o algo y te salen muchos versículos.
Por ejemplo, tú pones promesas para sanidad y te van a salir varios versículos. Y si usas ChatGPT o cosas así, pues son ayudas tecnológicas, hermanos. No sé si alguien todavía piensa que son cosas del diablo. Hermano, las cosas no son buenas ni malas, depende del uso que le haces. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede tener un uso bueno o puede tener un uso malo. No es bueno ni malo, es el uso que le das. La tecnología no es buena ni mala, es el uso que le estás dando. Entonces, tener claro eso, hermanos. Quiero concluir esta enseñanza con unas experiencias para tratar de ilustrar que cuando pedimos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, lo que Santiago básicamente está diciendo es lo siguiente. Lo voy a parafrasear. Dice, no tienes porque no pides. Y cuando pides, no recibes porque pides mal. Pides pensando solo en ti. Eso es lo que está diciendo. Pides pensando solo en ti. Y ese es otro error. Y ese es el testimonio que quiero darle. Yo tenía 19 años en la escuela bíblica. Cuando me enteré, por favor ponga atención porque esto puede ser muy clave para muchos. Cuando me enteré que la mitad de mis compañeros, éramos más de 40 estudiantes en ese grupo, eran más de 150 estudiantes en toda la escuela, pero eran varios grados. En el primer grado en el que yo entré, éramos como entre 40 y 50 estudiantes. Pues la mitad o más de la mitad, literalmente no tenía ni para un lápiz. Y me dio mucho dolor. Dije, ¿cómo es posible que vienen a prepararse para servir al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y están tan pobres que no tienen ni para un lápiz? Yo caí de rodillas, hermanos, llorando y dije, Señor, dame para dar, sin darme cuenta que es una de las mejores oraciones que estaba haciendo. Dame para dar. La siguiente semana me llegó una caja llena de artículos, jabones, pastas de dientes, cepillo de dientes, lápices, cuadernos, bolígrafos, no sé cómo le llaman en su país, pero me llegó una caja, hermano, lleno de material, de artículos, tanto de limpieza como de estudio, cuadernos. Les confieso que me dio tentación de quedarme con esa caja porque pensé, aquí tengo para todo el curso. Eran 2 años de internado. Y el Espíritu Santo me dice, pediste para dar. Escuchen, mis hermanos, tenía 19 años. Yo no me había dado cuenta que yo estaba en la misma condición que mis compañeros, pero yo no estaba viendo mi necesidad, yo no estaba viendo mi problema. Cuando yo vi la necesidad de ellos y pedí para dar, Dios me dio y el Espíritu Santo me dijo, pediste para dar. Cuando yo empecé a repartir, mis amados, escuchen, por eso es que desde los 19 años no me ha faltado nada. Acá en México decimos un dicho, no sé cómo lo digan en sus países, pero acá decimos que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Es como el que reparte un pastel y empieza a repartir rebanadas, pues se queda con lo que sobra, que muchas veces es más. Entonces, mis amados, por eso la Biblia dice que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. ¿Cuál es el punto? El punto que yo veo en primer lugar es que la gente pide solamente pensando en sí mismos y no reciben, mis amados. Porque el reino de Dios no es a ver qué me dan, a ver qué recibo, a ver en qué me sirven. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es para dar, es para servir. Miren, escuchen. Qué interesante que ese versículo de Hechos 20, cuando el apóstol Pablo dice, más bienaventurado es dar que recibir, está hablando de dar. Y la mayoría de las iglesias y la mayoría de los pastores usan ese versículo para pedir. Para pedir. Por eso están estancados. Mis amados, Dios da semilla al que siembra. Si deseas sembrar,
Dios te va a dar semilla para sembrar, y si tienes semilla para sembrar, vas a tener para tus propias necesidades. El problema es que no estamos viendo cómo ayudamos a otros, cómo servimos a otros, cómo apoyamos a otros, mis amados. Esa es la clave de lo que está diciendo Santiago. No tienes porque no pides, y cuando pides no recibes porque pides mal, pides pensando solo en ti. Quiero terminar esta enseñanza de que pides y no recibes con 2 testimonios más rapidito. Cuando fuimos misioneros en España, mi esposa y yo, que vivimos en la casa de Ramón Ovillos en el norte de España, junto con su esposa Inma y su familia, hace 33 años de esto. Un día, en los días libres, viajé a París, Francia, de España, por tren. Busqué el boleto más barato para llevar a mi esposa y a mi hijita, que tenía 2 años de edad. Y cuando íbamos en la noche, una noche fría, ahora acá en donde yo vivo hace frío, por eso me ven un poquito más abrigado. Me acuerdo que era una noche fría, íbamos en un compartimento del tren, mi esposa iba acostada sobre la banca y le había tendido a mi niña, a nuestra hija, en el suelo. Yo estaba sentado viendo de frente y yo empecé a llorar. Dije, Señor, o sea, me dio dolor no poder darles algo mejor a mi familia. Yo empecé a llorar y dije, Señor, quiero darles algo mejor a mi familia. Yo no me quejo, Señor. Yo vengo del rancho, del campo. Los que vivimos en el rancho, en el campo, estamos acostumbrados a todo, hermano. Dormimos en el monte, debajo de un árbol, sin problema. Le doy gracias a Dios por ser del campo, porque eso me enseñó a no quejarme. Yo soy feliz en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero me dolía no darle algo mejor a mi esposa y a mi hija. Y con un profundo sentir dije, Señor, dame algo mejor. Les doy este segundo testimonio porque en la primera ocasión fue para darles a los que no tenían. La segunda oración fue para darle algo mejor a mi familia. Y hasta el día de hoy, hermanos, hemos estrenado muchas casas donde no se debe ni un solo dólar. O sea, Dios ha suplido, Dios es fiel. Y el segundo punto que estoy diciendo es que cuando pedimos para darle algo mejor a nuestra familia, Dios nos lo va a dar. Y el tercer testimonio, y por último, que va a ser otro tema en sí mismo, pero yo he descubierto que los que tienen deudas es porque no han aprendido a pedirle a Dios correctamente. Lo que dice Santiago, no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. No recibes porque pides mal. Yo he llegado a la conclusión, y ya en estos días sale mi nuevo libro que se llama El Poder para Hacer las Riquezas, y ahí estoy enseñando muchas cosas sobre cómo generar riqueza y cómo conseguir los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a adelantar, pero yo he llegado a la conclusión que no paga, escuche, las personas no pagan, no es porque no tienen, es porque no quieren. Lo voy a volver a decir porque es muy delicado y muy fuerte. Las personas que deben no pagan, no es porque no tengan, porque algunos dicen, no pago porque no tengo. No pagas porque no quieres, porque en el momento que tú vayas delante de Dios y de corazón sincero le digas, por favor, ayúdame a pagar las deudas, Dios te va a ayudar. Así me ayudó a mí y así ha ayudado a muchos. Muchos están endeudados porque no han aprendido a pedir correctamente.